le damos la bienvenida a todos los que ya se están sumando puntualmente en esta cita de todos los jueves, como siempre decimos, los jueves de ALADE. Bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, para no abusar de tu generosidad, Juan, que estás desde allá, desde España, vamos a comenzar. Voy a decir primero, para aquellos que no lo conocen, estamos con Juan de Dios Crespo. Él es abogado, socio y director del Departamento de Derecho Deportivo de su estudio jurídico de la firma, perdón, espérame que se me fue acá el nombre, Ruiz Crespo. Ruiz Huerta, que no te mata si no le dices Ruiz Huerta, que es su nombre. Ruiz Huerta, bien, perfecto. Especialista en Derecho Deportivo y Derecho Internacional y Comunitario, árbitro de la Cámara de Comercio de Valencia y CCI de París, profesor en cursos y máster de Derecho Deportivo, ha publicado numerosos artículos y libros jurídicos que todos hemos leído y accedido, árbitro de la Corte de Arbitraje de la Federación de Balonmano Europea y de Sports Resolutions de UK y de ALADE, que es aquí donde estamos ahora convocados. Así que personalmente, en nombre de todos mis compañeros de ALADE y por supuesto de todos los que estamos en esta industria y en este mundo de derecho deportivo, te agradecemos por tu generosidad y por estar acá con nosotros. Y Ricardo, me parece que tenés que ahí habilitado el micrófono, sí, podés ingresar. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta reunión. El privilegio de poder escuchar a Juan. Gracias, Juan, ahora en público. Muchísimas gracias por tu disponibilidad, generosidad. Tenés una agenda súper apretada y encontraste un momento para poder compartir un poco tus conocimientos y experiencia. Yo, un minutito breve para contar a los asistentes un poquito las jornadas que vienen de ALADE para que, si les parece, lo van agendando. Jueves que viene, el aspecto legal del fútbol femenino, va a estar precisamente Daniela Cornejo, Andrés Patongulich, el gerente legal de AFA, y Rosalía Ortega, nuestra querida colega española, que va a hablar del convenio colectivo del fútbol femenino en España. El 29, otra cita imperdible con Carlos Schneider, que es el jefe de la Comisión Disciplinaria de FIFA, va a estar súper interesante, nos va a compartir el procedimiento, distintos casos. El 5, otra imperdible, como todos los jueves, va a estar Erika Montemor, la jefa de la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA, otra vez, con todas las cuestiones de procedimiento, las decisiones más importantes, la parte de la ejecución que ahora asumió la comisión para algunos temas, así que otra imperdible. 12 de noviembre va a estar nuestro querido amigo presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho de Deporte, Luis Marcondes, que va a hablar del TPO, TPI, el tema de beneficios económicos, y la cuestión como las decisiones de FIFA y del TAS, y sobre todo una propuesta muy interesante de cómo esto se podía plantear en FIFA. Listo. Y recuerdo, de acá antes de fin de año, vamos a tener el privilegio de Emilio García Silvero también, que va a estar en una de las charlas. Ahí nos falta la fecha. Bueno, disculpen un poquito para que puedan ir agendando. Ahora vamos un poquito a presentar a Juan. Juan, siempre decimos lo mismo. Yo hablo de mí, creo que la mayoría coincidimos, el número uno, el litigante número uno en derecho deportivo, y hay múltiples razones por qué esto es así. Hay razones académicas, siempre compartimos, ahora porque está con la pandemia, pero si quitamos esto, Juan, digamos, una pieza esencial en la arquitectura del derecho de deporte y sobre todo internacional, ¿no? Lo vas a ver en una fase académica, dando clases de derecho deportivo en Hamburgo, en Nueva York, al otro día en Senegal, después lo vas a ver en lo profesional, cerrando un contrato en China, llevando el cheque de la rescisión de Neymar, asesorando a la AFA para el tema de la suspensión de Messi, bueno, múltiples, y bueno, ni hablar de los temas que consiguió, y por eso digo que hoy el derecho deportivo es un poco lo que es, y a nivel internacional, por la gestión de Juan. Él es uno de los puñaditos de aquellos que en los años 90 planteó salirse de FIFA
y apeló alguna decisión al lugar donde inexistentemente para el resto era la Cámara de Comercio de Zúrich. Y me parece que esos movimientos, esa jugada, hace que FIFA tenga que salir a buscar un tribunal un poquito más afín, y así llega al TAS FIFA. O sea, quiero decir, para entender bien la figura de Juan en todos estos años. Y después ni hablar de algunos casos que fueron paradigma en la materia, ¿no? Estamos hablando de que él estuvo en el caso Webster, más caso Matusalem. Bueno, cantidad de casos que han cambiado el destino en algún punto del derecho deportivo. Y además un pionero. Yo recuerdo, Juan, que tú dirigías, me venía recién a la cabeza, el suplemento de derecho deportivo en los años 90, que era inexistente para cualquier repertorio de jurisprudencia y legislación, en las revistas General del Derecho, una publicación de jurisprudencia, doctrina, tenés ahí, años 90, que había alguna cosita, pero era un área dentro de la publicación. Mira, ahí está, de los años 90. Así que, 90 ahí. Este es del 96, pero... 96. Quise hacerlo en 94. Sí. 94, por eso digo. Bueno, además de las obras que tiene, tengo el privilegio hemos hecho alguna obra conjunta, pero bueno, lo importante es Juan, y con todo esto no tenemos nada más que volver a agradecerte y que digamos, nos puedas compartir tu conocimiento hoy, y además un gran amigo personal y un gran amigo de ALADE. Siempre que viene a Buenos Aires, él digamos, aviene a que armemos alguna jornada, nos acompaña, así que nada, Juan, gracias nuevamente por todo, y hoy, como siempre, nos trae un tema novedoso, tratado a la altura de la que él lo maneja, que es la cuestión del COVID, y un poco la problemática que esto generó, y soluciones, y las primeras decisiones. Así que bueno, nada, gracias Juan, te pasamos la palabra. Perdón, y hago una interrupción en el medio porque no quiero que omitamos esto. Por pedido especial de Juan, para todos los asistentes, cualquier pregunta y consulta que tengan, o levantan la mano para que yo les pueda habilitar el micrófono, pero bueno, la modalidad quizás que podemos probar y adoptar es que hagan preguntas a medida que se vaya desarrollando la charla que nos va a dar Juan, y así va respondiendo a medida que van surgiendo. Muchas gracias, y ahora sí, Juan. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Daniela, Alade. Bueno, Ricardo me ha abrumado porque es amigo mío con todo lo que ha dicho, y también porque me haces viejo, porque todos estos años ya me van sumando uno tras otro. Gracias a Alade, por supuesto. Y una cosa que quiero decir, enhorabuena, porque habéis conseguido un elenco, Erika, Carlos, Emilio y los demás que habéis nombrado, que es muy difícil. Yo no he visto en otro sitio que haya un número de personas, es decir, un equipo, como si fuera fútbol, un equipo de tanto renombre. Es como si tuvierais ahí a Neymar, Ronaldo, Messi, etcétera, juntos jugando. Entonces, enhorabuena, porque no es una labor fácil. Yo sé lo que me cuesta encontrar y encajar mis horarios, y vosotros, para encajar todos los horarios de todo el mundo y conseguir este elenco, enhorabuena. Sí, esto me parece El Día de Marmota. Es una vieja película de Harold Ramis, que se despierta un tipo todos los días a la misma hora y todos los días empieza de nuevo el día. Yo no es que haya hablado todos los días del COVID, pero desde el mes de marzo he coviteado, he estado coviteando todos los días, y ahora es distinto, y como ha dicho Ricardo, es muy distinto porque ahora tenemos las sentencias. Por ejemplo, el 12 de octubre llegaron 3 sentencias a mi despacho de casos, luego tengo otras 2. Ayer por la noche me llegó un caso de China de baloncesto sobre un caso de COVID y cómo los contratos se hacen especialmente por COVID, y de eso quería yo hablar primero, de esas cosas, y después de la sentencia. Vamos a ver primero los contratos y cómo un contrato se hace COVID. Es un contrato de baloncesto de la CBA, de la Asociación de Baloncesto China, que dice que cuando se pase la revisión médica, si tiene un COVID positivo, el contrato, aún firmado, no entraría en vigor. Es decir, que de manera unilateral. Aquí lo interesante es que el jugador se hizo 2 PCRs en Estados Unidos antes de viajar a China. Los 2 fueron negativos. Llegó allí, se hizo uno y fue positivo. Y el club ha dicho tú, ahora al hotel, y después ya el contrato anulado. No entra ni en vigor. Claro,
no estamos solo hablando del contrato y de que ya en los contratos se pone COVID, sino que además de eso, ¿qué prueba va a ser la aceptable? ¿Las dos de Estados Unidos o la de China? Cuando ayer hablábamos con los abogados del club chino, decían, no, es que seguramente será un COVID-19 distinto al que tienen Estados Unidos que el que tienen en China. Será una ramificación diferente, será un cambio que ha hecho el COVID. Es gracioso, pero no es tan gracioso, porque si vamos a tener que luchar con el derecho y con lo que es la regulación o lo que es un contrato y las cláusulas contractuales, es una cosa, podemos luchar. Con la jurisprudencia lucharemos, con los árbitros lucharemos, con las partes lucharemos, pero si tenemos que luchar con la medicina de qué COVID es el adecuado, qué COVID existe o no existe, si un COVID es en un sitio positivo o negativo, esto puede ser un sinfín y quizás sea como el dopaje, donde hace falta un abogado y un experto en medicina y otro experto en dopaje. No creo que llegue a eso, pero este primer caso donde he visto una diferencia de COVID puede ser interesante. Esto por un lado. Y luego estos 3 casos que han llegado de 3 jugadores españoles que jugaban en la India. La sentencia de la FIFA es muy interesante. Es una sentencia ya con los fundamentos. 12 de octubre, fundamentos, porque nos establece cosas de mucho interés. Primero, porque el contrato que existía en China de la Indian All Football es interesante, ya ponía cláusula de fuerza mayor. En muchos contratos hemos apreciado que no había cláusula de fuerza mayor. La mayoría de ellos, por lo menos en España, no existía esa cláusula. Imagino que en Argentina tampoco y que en el resto de Iberoamérica tampoco. Pero sin embargo, bueno, en la India quizá porque es un país de 1.600 millones, pues y hay muchas pandemias y fuerzas mayores, etcétera. Había un contrato de una cláusula de fuerza mayor. Dice, fuerza mayor. Cualquier evento o circunstancia que va más allá del control razonable de una parte y que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones. Y no limitado a guerra, terrorismo, epidemias, toda la retaíla de listas, es decir, todo. Bien, esto sale en contrato y pone fuerza mayor. Pero ¿es el COVID fuerza mayor? Y esa es la cuestión que luchábamos en este procedimiento. Y ahora retomo el tiempo y vuelvo atrás de ese 12 de octubre, vuelvo atrás al día 19 de marzo, cuando la FIFA hizo un primer comunicado no oficial en el cual indicaba en esa primera fase que el COVID era fuerza mayor sí o sí. Después, en su documento oficial ya del 7 de abril, ratificó que el COVID era fuerza mayor para la FIFA. Y sin embargo, el 11 de junio ya no era fuerza mayor. Fuerza mayor era dependiendo de cada caso específico y en cada país y en cada jurisdicción de cada país. Porque imaginemos que no es lo mismo la jurisdicción que existe en Escocia que la que existe en Inglaterra, aunque sea el mismo país, el Reino Unido, o incluso en España, que hay distintas comunidades. Entonces, tenemos que el contrato ponía fuerza mayor. La FIFA inicialmente dice que es fuerza mayor el COVID, después dice que no lo es. Entonces, estamos en este problema. El club dice que es fuerza mayor, está apoyado en el contrato, está apoyado en que la Federación India suspendió la temporada por causa de fuerza mayor y COVID. Bien. ¿Cómo entonces podemos llegar a ganar esto? Bueno, hay que luchar con que no es fuerza mayor primero y segundo, luchar también con que el contrato podía, que es unos puntos que dice la cláusula del contrato de fuerza mayor, podía al final respetarse. ¿Por qué? Suponiendo que se suspendiera, que es lo que se hizo. Y uno de los puntos que FIFA nos da razón es que al no cancelarse la temporada, la All Indian Football, la Federación de la India de fútbol, reconocía la posibilidad que se hiciera. Pero yo voy más lejos todavía. Incluso aunque se hubiera terminado la temporada, se termina la temporada, ¿eso significa que el contrato no está en vigor? ¿No? Si todavía le quedaban 2 años más, estaba en vigor, por supuesto, porque se acabe la temporada suspendiéndola o finiquitándola como en Francia, en Holanda, en Bélgica, no significa que los contratos iban a acabar. Entonces, el club, aprovechando, 1, esa supuesta fuerza mayor, 2, esa suspensión por parte de la All Indian Football Federation,
y dijo, mire usted, yo el contrato este es imposible cumplir, es fuerza mayor y lo rescindo. No solamente luchamos sobre que era suspensión simplemente, que no era fuerza mayor, porque la fuerza mayor hubiera sido la imposibilidad de jugar al fútbol para siempre, por ejemplo. Y tercero, decíamos también que el club produjo o tuvo una respuesta excesiva. ¿Por qué romper el contrato de jugadores? ¿Por qué no suspender el contrato de jugadores también? O reducir los salarios de acuerdo con una posibilidad que existe en el reglamento FIFA, bueno, en la guía de FIFA, y también que se ha hecho en la mayoría de los países. El Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Valencia, todos se han puesto a trabajar y han dicho vamos a reducir los salarios en acuerdo con los jugadores, amistoso, y se ha hecho. En algunos casos se ha hecho de manera unilateral en algunos países, pero eso es inaceptable, como lo veremos después en otro caso que está en Turquía. Pero aquí lo que es evidente es que el club se pasó de frenada y fue más allá de lo que debía haber hecho. Y por tanto, lo que hace la FIFA en su decisión del 12 de octubre, es decir, muy fresquita, apenas hace unos días, 3 días justamente, dice que no es posible entender que el club tenga razón por varios motivos. Uno, porque el COVID debe ser algo que se demuestre que es fuerza mayor. Segundo, porque es una suspensión de la temporada y no una restricción definitiva, cosa que a mí me da igual, porque si hubiera sido definitivo también para mí hubiera podido cumplir su contrato más adelante, el año siguiente o al año y medio siguiente. Y finalmente, otro de los puntos que tenía el club a su favor es decir que los servicios de los bancos se cerraron. Esto no es una cosa que solo ha pasado en India. En varios casos más que he tenido, que aún no se han decidido, por ejemplo, en Emiratos Árabes, en Bahrein, comentan que los bancos no tienen servicio. Y como tienen servicio los bancos, pues no se puede pagar. Vamos a ver, si todos hemos trabajado en videoconferencias, en Zoom, hacemos audiencias en el TAS, en el BAT, en los juzgados españoles, en videoconferencia, no me digan que los bancos, que son los más avanzados en la tecnología, no pueden enviar un pago a alguien. No, eso es una excusa que decimos en España de mal pagador. Por lo tanto, todas esas circunstancias que el club puso y antepuso para no pagar primero y para después rescindir el contrato han sido rechazadas 3 veces en 3 distintas decisiones de 3 jugadores españoles que jugaban en el mismo club, un club indio, y que por supuesto me imagino que el club indio tiene ahora mismo 21 días para apelar al TAS, apelará. Pero es interesante ya ver estas primeras ideas jurisprudenciales, no, pero digamos decisorias de FIFA, casi podríamos decir una pequeña jurisprudencia, puesto son 3 casos que nos van a dar cierta visibilidad en cuanto a qué piensa FIFA del COVID. Ya no es fuerza mayor, sino que será fuerza mayor cuando lo sea. Es una tautología, pero es así. Y será cuando será, no cuando usted lo diga. Que eso FIFA, ya cuando creo que hice una charla, incluso con Ricardo o cerca de Ricardo en el mes de abril, lo decía, no es fuerza mayor porque lo diga FIFA. Entonces lo ha cambiado su forma de ser. Y luego, el caso que ya comenté en otro momento recientemente, porque es del 15 de septiembre, es decir, tampoco es que sea muy antiguo, pero ya lleva un mes, justo un mes, y tuve ocasión de comentarlo, creo que en el Colegio de Abogados de Rosario, cuando me hicieron un Zoom hace 15 o 20 días, acaba de llegar a mi mesa también, es las dificultades financieras que se tiene por culpa de COVID. Y esto un club turco dijo, bueno, es que yo no puedo y entiendo que como no puedo pagar es porque es fuerza mayor también. Es lo mismo de lo mismo, aunque esto es mucho más simple porque lo que hizo el equipo turco no es poner hasta 3 y 4 posibilidades de no pagar o de romper el contrato como el equipo hindú, pero aquí sí que solo se pone en una, oiga, es fuerza mayor para FIFA. Y ojo, recoge lo que FIFA dijo el 7 de abril, pero no recoge lo del 11 de junio. Entonces, hay un error. ¿Y por qué lo recoge ese día? Porque justamente dejó de pagar toda la cantidad, pagaba solo la mitad,
a partir del mes de marzo. Marzo, abril, mayo. En mayo el jugador recibe contrato y dice, oiga, esto no puede ser, recibe contrato y ya está. No puede usted dejar de pagarme 14 bis, etc. Bueno, ¿qué ocurre? Que el club dice que es fuerza mayor, porque en ese momento, mes de junio, 11 de junio, aún no se habrán leído bien lo que ha dicho FIFA y siguen diciendo cuando se defienden en FIFA que es fuerza mayor porque FIFA lo dijo. No solo FIFA, sino dice para FIFA y el fútbol en general. Todos hemos visto que el día 11 de junio FIFA cambia de opinión, hemos visto que en su decisión del día 12 de octubre, las 3 decisiones también cambian de opinión, hemos visto también otra cosa importante. No sé si recordáis que se hizo de manera de videoconferencia también el programa de FIFA que implementó Emilio el año pasado y que este año se ha hecho, iba a ser en Buenos Aires, recordad que iba a ser en Buenos Aires el día, creo que 16, 17, 18 de marzo, estaba ya apuntado para ir, no se pudo ir, se anuló, pero se hizo, creo que una semana después, 2 semanas después, de manera absolutamente en videoconferencia, y la FIFA, no digo quién, porque es un caso que estoy ahora llevando y que he nombrado ese hecho, alguien en FIFA respondió a una pregunta que hizo alguien de Turquía justamente, seguramente pretendiendo protegerse para algo futuro y diciendo que si uno podía pagar menos o dejar de pagar o reducir si se estipulaba que en su país había COVID y era una fuerza mayor. Y la respuesta fue que no, digamos, erga omnes, debe ser caso por caso. Entonces yo he utilizado esas pequeñas palabras que existen en esa respuesta para aplicarlas y ponerlas también en la demanda que he hecho en FIFA. ¿Qué ocurre? Que a mí me parece extraordinario que FIFA responda y que no se escude en esto. Lo que pasa es que si alguien dice una cosa en FIFA y otro dice otra cosa distinta, tenemos dos opiniones. Afortunadamente, en este caso de COVID solo hay una opinión que es de esa persona que contestó. Pero es interesante ver cómo FIFA se moja, cosa que antes no hacía. Antes FIFA decía, esto no puedes contestar, esto es algo que no me incumbe, etc. Entonces vemos una nueva FIFA que es de agradecer, por supuesto, a Emilio y a su grupo de personas. Y otras cosas que puede haber pasado ahora en FIFA. Existe un tema que comenté también el otro día en Rosario, pero que quizá no todo el mundo lo ha oído. El anexo 1 del reglamento FIFA es la entrega de los jugadores para las selecciones. Bien. En un equipo chino, pero también puede pasar en cualquier sitio, pero en mi caso fue un equipo chino, su jugador de Costa de Marfil quería ir a jugar 2 partidos amistosos que le había llamado a la selección de manera oficial. Es decir, te mando, bueno, lo sabemos todos, al anexo 1 se envía el requerimiento al club en tiempo y forma, 9 días antes de los partidos, son 2 partidos porque era la ventana, etc. En ese momento los partidos eran para el día 5 y 8 de octubre. Y FIFA había hecho un reglamento COVID-20 en junio, en agosto, y ahora ha hecho uno en octubre, el último de octubre. ¿Y qué decía ese de octubre? Que a partir del 1 de octubre hasta final de año, al menos, lo que se había dicho antes en una carta de FIFA, diciendo que las obligaciones de los equipos de dejar a sus jugadores a las selecciones nacionales no valían o estaban suspendidas mientras existía el COVID, siempre y cuando, entre una de las razones, pero una es la que yo escogí, la que me venía bien, siempre y cuando al volver al país de donde era el jugador o estaba el jugador jugando, hubiera una cuarentena. En ese caso en China hay 14 días de cuarentena y por tanto si se iba, volvía, pero no podía jugar hasta 3 partidos del equipo que se está jugando el descenso de categoría de primera división china a segunda división. Y en el tema de Rosario me preguntaba a alguien, ¿y si el Barcelona no hubiera dejado ir a Messi? Hombre, no es así, puesto que en España no hay cuarentena, pero si fuera jugadores de otros países donde sí hay cuarentenas, pues incluso en partidos oficiales de clasificación para el Mundial o para la Eurocopa o lo que sea, no hay obligación actualmente de dejar a ningún jugador siempre y cuando
a la vuelta tuviera que pasar cuarentena. Es un tema muy importante porque el jugador de Costa de Marfil se puso histérico, se puso loco, de hecho no entrena y ya veremos qué va a pasar, pero imaginemos que sea un partido no amistoso como era el caso de Costa de Marfil, un partido de selección oficial que se jugará, no sé, Argentina en el mes de noviembre jugará, imaginemos que en España haya cuarentena en ese momento. ¿Qué ocurre? En Suiza hay cuarentena, por ejemplo. Suiza hay cuarentena y no podemos ir nosotros al Tribunal Arbitral de Deporte a Suiza porque cuando vas al Tribunal de Deporte, 10 días antes de hacer el hecho que tengas que hacer, tienes que estar en cuarentena. Por tanto, llegas ahí 10 días antes, luego en la audiencia y luego sales. Pero claro, has perdido 10 días. ¿Qué haces 10 días ahí? Encerrado en el hotel o en tu casa si tuvieras casa en Suiza. Que creo que Norberto tiene casa en Suiza. Pero bueno. Bien, como digo, nos ha cambiado el mundo. De los contratos, cómo hacer los contratos, en el tema de China, incluso cómo hacer el COVID. ¿Es el mismo COVID, el PCR, que uno sufra en un sitio que en otro? Los chinos dicen que lo que hizo Estados Unidos, el baloncestista americano, no vale, que es su prueba la que vale. Claro, cuando vayamos al BAT, al Tribunal de Baloncesto de Ginebra, que es el que rige todas esas cosas como el TAS para demás deportes, ¿qué haremos? Diremos, vamos a tener a alguien que pueda ver si el test de COVID en Estados Unidos es el mismo que el COVID en China, o si es un COVID distinto que sea ramificado y es diferente, en fin, complicado. Vemos que los contratos donde ponga fuerza mayor simple y llanamente no van a valer. FIFA ha dicho que no, en las 3 decisiones que tenemos, al menos en estas 3. No pagar o reducir de manera lateral tampoco va a valer. Es decir, que el COVID, que podía ser un elemento de presión por algunos clubes para dejar de pagar o para eliminar a jugadores, pues la verdad es que no va a ser tan fácil, porque FIFA, como siempre o casi siempre, ha cogido el lado del más débil, que es el jugador en general. Sin embargo, eso no significa lo contrario, que el jugador se pueda marchar porque no quiera ir a un país donde hay COVID. Oiga, si usted firma un contrato y el contrato dice que usted tiene ese país tiene COVID, usted, si no va, incumplirá el contrato. Es decir, habrá menos posibilidades de que ocurra eso, de que los clubes hagan incumplimientos, pero puede ocurrir. De hecho, ahora mismo en las negociaciones de unos traspasos que ha habido, algunos jugadores no han querido ser traspasados porque no querían ir a ese país X en concreto que no voy a nombrar. Pero es que en enero, cuando haya el periodo de transferencias de enero, va a ocurrir más de lo mismo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Va a conseguir marcharse el jugador o va a irse el jugador a un lugar donde él o su mujer o sus hijos no quieran ir? Si tienen problemas de salud, pues no querrán ir, aunque lo hayan firmado ahora. Por ejemplo, si ahora un jugador está firmando un contrato para irse el día 1 de enero, ¿qué va a pasar? Esto en cuanto a contratación. Luego, en cuanto al tema de las temporadas acabadas, no acabadas, todavía hay procedimientos en marcha en Francia, en Bélgica y en Holanda, donde clubes han pedido daños y perjuicios por lo que ha ocurrido. Oiga, no me ha dejado usted acabar la temporada ni poder ir a la Champions League o la Europa League, etc. Y hay procedimientos también ahora mismo en el TAS sobre equipos que no pudieron participar en competiciones europeas porque no les dejaban entrar en un determinado país porque sus jugadores, 10, 12 jugadores, tenían COVID. Uno se ha ya resuelto de un equipo eslovaco, no dándole la razón al eslovaco, pero hay 3 pendientes más todavía, que veremos qué dice el TAS, porque no todos son iguales, como digo. ¿Y qué ha ocurrido después ya desde el punto de vista, porque tenemos poco tiempo, reglamentario? Desde el punto de vista reglamentario, en España, por ejemplo, la Liga ha creado un reglamento que es para evitar lo que ocurrió en el mes de julio con el partido entre el Deportivo de Coruña y el Fuenlabrada, que Fuenlabrada tenía 18 positivos y no pudo jugar. Ese partido no se jugó hasta después de acabar la temporada y impidió que los playoffs de ascenso a Primera División se jugaran en tiempo y forma. Jugadores que estaban prestados hasta determinada fecha ya no podían ser prestados hasta más fecha, y un montón de casos. Entonces, ahora mismo la Liga ya ha creado esa cosa. Si hay 13 jugadores, si hay hasta 13 jugadores, va bien. Si hay más
si hay menos de 13 jugadores, no se podrá tener el equipo como preparado para jugar y, por tanto, el partido será dado por perdido 3-0. Bien, sabemos que la fuerza mayor es lo que es imprevisible o que, pudiéndose prever, imposible de cumplir. Bien, si ahora se hace un reglamento, significa que se podía prever. Porque si no, ¿de qué sirve un reglamento? Se podría prever haber hecho un reglamento especial, no COVID, sino pandemia. Si usted tiene menos de 13 jugadores, claro, no se pensó, me dirán, ya, pero he escrito en un club que no subió a primera división por culpa de que se hizo más tarde el playoff a causa de ese partido Coruña-Fuenlabrada y que su mejor jugador que estaba prestado, máximo goleador del equipo, máximo pasador del equipo, tuvo que marcharse de vuelta al equipo que le prestó. Y mi cliente, en esa playoff, marcó 0 goles en 2 partidos, cuando tenía al mejor goleador y el mejor pasador. Es decir, que aquí algo ha fallado. ¿Qué se puede hacer? Hombre, no lo puedo decir, pero pensemos un poquito. Si la Liga ahora ha previsto que existen posibilidades de no jugar, cuando un equipo tiene menos de 13 jugadores, pues lo pudo prever también antes. Es decir, ya sé que es difícil prever todas las cosas, pero el derecho nos permitirá pensar, a mí entender, no sé si estará de acuerdo Norberto, Ricardo o cualquier otro, nos permite pensar que ha habido una dejación de funciones, de deberes por parte de los organismos que pudieron prever esto y que no lo hicieron. Porque ahora se prevé. Si se prevé, antes se pudo hacer también. Y esto es, de manera genérica, hemos pasado 35 minutos, genérica, lo que podemos hablar de esto, y ahora dejo la palabra a las personas que quieran preguntarme, porque seguramente tendrán cosas interesantes. Si no hay, pues continúo. Vamos a dejar a ver si alguien quiere preguntar. Bueno, no tengo preguntas en el chat ni levantada la mano, pero aprovecho y te meto una pregunta. Espera que, Norberto, bueno, también, mientras yo te hago una pregunta, y es con esto, con relación a la fuerza mayor, si no, digamos, teniendo este rechazo de FIFA, sí en los tribunales ordinarios se puede llegar a hacer algún planteo que tenga cabida y reconozca la fuerza mayor por el COVID. Bueno, en Francia, en Holanda y en Bélgica, donde están esos casos que existen de bajar de categoría, de no ir a Champions League, de no haber acabado la temporada, los juzgados son los que están juzgando ahora mismo, valga la redundancia. Están en temas civiles y veremos lo que nos dicen. Yo creo que la vía civil siempre está abierta y que se puede acudir perfectamente. Lo que ocurre es que si has acudido a la vía del TAS y el TAS te ha dicho que no puedes jugar y que has perdido la posibilidad de jugar, como el equipo eslovaco o los equipos que hay ahora pendientes, la Feroe, etcétera, no puedes jugar, aunque vayas a un tribunal ordinario de Eslovaquia, la FIFA no te va a dejar entrar ahí ni te va a dar ninguna cantidad. Lo que debería haber hecho o lo que debe hacer alguien es ir al juzgado civil, pero ¿dónde? En Suiza, donde se produce el hecho del impedimento por parte de una sociedad civil suiza que es la UEFA. Ahí es donde creo que debería ir. Pero los juzgados ordinarios de cada país hace complicado que puedan después ejecutar lo que queremos, que es volver a jugar, que no se puede porque ya ha pasado el tiempo, o que te paguen una indemnización. Yo, en el caso mío en España, mi pensamiento es ir a los juzgados ordinarios. Claro, porque en realidad apuntaba un poco a eso la pregunta, a quizás la falta de pago, reclamos por falta de pago y la excusa, entre comillas, de la fuerza mayor o del COVID para eximirse. Bien. A ver, Norberto, creo que estás. Espérame un minutito, ahí estamos. Creo que ahí te podemos escuchar. Sí, Juan. Nosotros en el Código Civil y Comercial nuevo que tiene la República Argentina, en el artículo 1091 tenemos lo que denominamos la teoría de la imprevisión. Más allá de la fuerza mayor, el hecho fortuito, etcétera, etcétera, la teoría de la imprevisión.
que ha sido bastante manipulada de diversas maneras, pero que esta vez contiene una condición que no contuvo y que fue de la doctrina una discusión bastante ardua, y que es la readecuación de los contratos. Nosotros en Argentina esto lo podríamos, y lo pudimos, y lo hicimos, implementar de manera tal que esa readecuación pudiera tener un buen fin. Digo yo, ¿podría esto incorporarse en los estatutos de FIFA o podría reconsiderarse en alguna resolución de conflicto este tipo de teoría? Hombre, yo veo difícil que FIFA lo adecue y lo ponga en el reglamento. Lo veo difícil. ¿Que se puede utilizar en un procedimiento? Sí, se puede utilizar. Pero ¿sabes qué ocurre? Que la readecuación de los contratos, como tú lo dices aquí, readecuar significa que las dos partes estén de acuerdo. Si estamos en... Obvio, sí. Estamos en proyecto de FIFA, no ha habido readecuación porque una parte no estaba de acuerdo. Entonces, ¿cómo tomamos en consideración esa teoría de previsión cuando readecuas, pero solo una parte lo quiere readecuar y no la otra? A no ser, Roberto, que hayas demostrado el imposible cumplimiento porque te han rebajado los derechos de televisión, los sponsors, la entrada no ha habido nadie que vaya al fútbol ya, no puedes cobrar de entrada de fútbol, y que eso te obliga a readecuar, y que le has ofrecido al jugador la posibilidad de readecuarlo, no con toda pérdida que has tenido, sino con una parte de pérdida. Y entonces jugar con la buena fe. Mire usted, bueno, pero... Si no, lo que yo quería decirte es esto, Juan, perdona la interrupción, es que quizás la teoría de la imprevisión más de las partes es un criterio que el sentenciante o el laudante pudiera blandir a los efectos de resolver un conflicto. Sí, está claro, lo puede hacer, pero tendrá que buscar, como ha dicho aquí la FIFA en sus decisiones anteriores, si efectivamente era imprevisible. Era imprevisible, que lo acabo de decir con la Liga. La Liga ahora prevé un reglamento. Si lo prevé, no es que fuera imprevisible. Pudo preverse, pero no se hizo en tiempo. O sea, yo aquí le retuerzo la imprevisión porque digo, si usted lo ha previsto ahora, es que no era imprevisible. Podía preverse. Y usted lo que ha sido es lento. Un caballo lento. Ha corrido menos que lo que debe haber corrido. ¿Por qué en China ya tienen ese contrato del COVID y no tiene otros países? Han sido más previsibles. Es decir, que el tema, estamos hablando de temas, ya sé que no te gusta mucho esto, pero tema internacional, donde se juega con varias legislaciones y al final se juega con una sola, que es el reglamento FIFA y el derecho suizo al lado. No te gusta, pero es lo que hay. En un tema nacional, puramente nacional, donde un jugador boliviano estuviera contra un club argentino, no sé, X club argentino, ¿tú qué dirías? ¿Que el Código Civil y Comercial, el artículo 1091, le daría razón al club X pagándole el 30% nada más del salario? ¿Sería adecuado? ¿Sería algo que, aunque no las partes no estuvieran de acuerdo, la teoría de imprevisión permitiría al club hacerlo? Yo no creo. Sí. En España no, desde luego. Sí, sí. En Argentina lo Sí, podría sí, yo hacer. creo que sí, totalmente. Se ha hecho. Lo que ocurre es que a mí me parece que todos estos actos naturales, la pandemia como propio, a veces son imprevisibles dentro de un esquema deportivo, pero no del derecho. Y por eso el derecho lo ha consagrado de manera genérica como fuerza mayor, como imprevisión o como imprevisibilidad. Pero en alguna manera esto tiene que tener una cierta equilibrio, equidad entre partes para poder solucionar los conflictos. Porque si no, el sentenciante, el laudante, va a volcar la balanza según el criterio que a él le merezca, lo cual estaríamos en una inseguridad jurídica bastante agraviante. Pero la imprevisión, como tú la planteas, es así.
el laudante va a tener que decidir sobre lo que tiene y casi sin prueba alguna. Oiga, tengo una pandemia, le voy a rebajar el 60%, le voy a pagar solo el 40%. ¿Y por qué el 40%? ¿Y por qué no el 12%? ¿Por qué no el 5%? ¿Cómo lo demuestro eso? Y cómo el que va a perder, que sigue cumpliendo su trabajo jugando al fútbol, no en Argentina, que es el único país del mundo donde no se juega al fútbol, pero si jugando al fútbol y me va usted a quitar, dígame cómo y por qué. En España no se puede hacer y en los países europeos que yo conozco tampoco se puede hacer. Aunque existe la teoría en previsión, pero no de esa manera que se pueda de manera unilateral cambiar sin haber probado. Yo creo que si se probara de verdad que se ha perdido dinero, pero el problema que hay ahí es que no se ha perdido tanto como se dice, primero. Y segundo, ¿cómo se puede dictaminar que se ha perdido ahora cuando la temporada acabó el día 23 de agosto en España, en Europa en general, después del Champions League, la final? Y eso justamente se verá el año que viene, con los balances del balance del año que viene, no ahora. No se puede ver ahora. No se puede ver ahora. ¿Y qué ocurre con un club que ficha a un jugador por 20 millones o por 10 millones o por $500.000 cuando ha dejado de pagar? La imprevisión lo va a tomar en cuenta el juez, va a decir, mucha imprevisión, de acuerdo, usted rebaja esto, pero ¿y por qué ha comprado usted otros jugadores? ¿Y ha pagado a otros jugadores? Aquí hay tantos factores en juego dentro del mundo deportivo que no son desde el punto de vista puramente comercial, puramente civil, que es que, mire usted, como mis jugadores han entrado poco y yo he cogido a 2 africanos allí que son muy buenos y me ha costado $1 millón cada uno. Sí, pero $1 millón cada uno, con 2 millones tenía usted para pagar la plantilla, la cantidad que usted ha dejado de pagar. Sí, pero es que no son tan buenos. Bueno, pues oiga, haber fichado mejor, haber tenido una cantera mejor. Y ahí yo creo que hay mucha ductilidad para manejar esa imprevisibilidad, esa imprevisión y esa posibilidad de que el juez dictamine a favor o en contra, porque hay muchos criterios más, como digo, por ejemplo, o vender jugadores y ha vendido usted jugadores y en vez de ponerse dinero para pagar, ha comprado jugadores o lo ha dejado en caja. No sé, es demasiado difícil dictaminar así a sangre fría sin habernos puesto ni la epidural ni nada, y hay que operar con más criterio. Es bueno que podamos hablar de estas cosas ahora, pero yo lo digo, cada caso concreto, ad hoc, cada caso concreto, tenemos que ver, porque ninguno va a ser igual. Como decían los italianos con las 1001 noches, tutte diverse e tutte meravigliose, todas diversas y maravillosas, 1001 noches. Pues aquí son a lo mejor 1001 casos o 1 millón y un casos. Habrá que estar a lo que... Y me diréis, no dice nada, señor Crespo. No digo nada porque el derecho es eso. Es que son las pruebas, son los hechos, son la demostración, son contrarrestar lo que la otra parte dice. Que es lo que ha pasado en tema de ahora que hemos tenido de los 3 jugadores españoles en la India. ¿Qué vamos a hacer con el equipo chino? ¿Vamos a ir con expertos? Hay muchas interrogantes siempre, y lo bonito del derecho también. Lo bonito del derecho es que no sea así de seguro. Si no, teníamos un robot de juez y 2 robots de abogados. 2 robots y perdíamos todo el trabajo. No puede ser. Tenemos que seguir trabajando y viviendo. Tal cual, tal cual. Juan, tengo algunas preguntas, voy avanzando, así podemos llegar y responder a todos. 2 cortitas antes de habilitar el micrófono a 2 asistentes. Una es si existe algún precedente por parte de FIFA de deudas entre clubes, viste que hablaste entre jugador y club, y la otra que tengo, que también es cortita, es un caso parecido al que comentaste. Acá trasladan de un jugador venezolano que juega en China, convocado para jugar 2 partidos de clasificación del Mundial, no amistoso, sino de clasificación, y el club chino no le permitió dejar el país por la pandemia, y la pregunta es si es posible ejercer alguna acción. Bueno, la primera pregunta, de club a club, no hay todavía, que yo sepa, ninguna sentencia, pero yo tengo 2 que están a punto, donde los clubes no pagadores han dicho, no, es que no pago por culpa del COVID. Y estoy esperando que me diga algo FIFA. Yo creo, sinceramente, que va a decir lo mismo que ha dicho los jugadores, incluso con mayor claridad. Oiga, usted no puede dejar de pagar porque esté el COVID. No puede decir que los bancos están cerrados, nada por el estilo. Puede
tener buena fe, es decir, no puede pagar todo y pagar una parte. Si demuestra cierta buena fe, quizá la FIFA no sea tan radical en la decisión. Y en cuanto al jugador venezolano, exactamente el mismo caso que hemos tenido con el jugador de Costa Marfil y el equipo chino. Los equipos chinos lo tienen claro. De hecho, a lo mejor ha sido culpa mía, porque hace 20 días es cuando dije esto, y los equipos chinos se lo pasan todos a todos. Además, tengo un WeChat chino, es decir, un Twitter chino, con una abogada china que trabaja en el despacho, y hemos dicho esa información, hemos dado esa información. Oiga, partidos amistosos o partidos oficiales. Si a la vuelta del país donde estás jugando tienes cuarentena, el club donde juegas no tiene obligación de dejarte. Así de claro. Es una decisión que está ya en el reglamento FIFA del mes de octubre de 2020, es decir, el tercero que han hecho, en 4 meses, y no va a hacer ninguna sanción posible, ninguna. Por mucho que patalee el equipo venezolano, o sí, un jugador argentino que esté en un país de esas características no puede ir, pues tendrá que aguantarse la AFA. No puede hacer nada. Bien, perfecto. Voy en orden. Antonella, te estoy solicitando para habilitar el audio. A ver si así te escuchamos. Ahí estás. ¿Qué tal? Buenas. Sí, tengo una consulta. En tiempos donde la mayoría de los clubes se encuentran con apuros económicos, al mismo tiempo el fútbol es el único deporte negocio en el cual no se puede invertir, solo mediante un club. Entonces, doctor, ¿qué opina de habilitar la compra de derechos económicos por parte de personas físicas y jurídicas habilitadas y auditadas por FIFA y por la legislación local? O sea, en este momento sería lo más ideal, ¿verdad? Gracias, Antonia, por la pregunta. Yo, de verdad, es que lo estoy diciendo desde que lo prohibió FIFA en 2015. Es un error. Es un error de no dejar que entre dinero. Sí, puede haber préstamos del banco. El banco puede prestar, no hay problema. Los jugadores tienen derechos económicos, lo sabemos, porque se pueden repartir entre ellos mismos, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España, existe un porcentaje. Y también lo pueden tener cara a la hacienda pública, que recoge también como garantía una participación de un jugador X. Por tanto, está reconocido. El único que no reconoce es FIFA. ¿Sería el momento adecuado para hacerlo? Cualquier momento sea adecuado. Ahora mismo no creo que FIFA esté pensando en eso, pero creo que el fútbol ahora, en tiempos de COVID, antes y después, va a necesitar dinero de fuera. Y estoy en contra de la falacia absoluta que se dice que es dinero de fútbol, que se va del fútbol. No, es dinero de fuera del fútbol, que entra en el fútbol y que en parte vuelve al quien se lo ha dado, pero queda en el fútbol mucho. Y muchos clubes pequeños, muchos clubes que tienen necesidad de apoyo económico, no pueden ir al banco, porque el banco cuando ve equipo de fútbol dice, uy, equipo de fútbol, no quiero saber nada. No quiero saber nada, equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque no hay confianza en eso. Y tenemos, otro lado, ejemplos característicos de equipos donde hay Estado detrás de ellos, como sabemos todos, el City, el PSG, equipos chinos, que tienen Estado o tienen regiones o tienen empresas públicas. Por ejemplo, había un equipo que era cliente mío hace años, el Shanghai Shenhua, de Shanghai, que tenía el ballet de danza de Shanghai, aguas potables de Shanghai, electricidad de Shanghai, que eran los dueños, todos ellos. Bueno, esto hay un apoyo seguro, que además, como hemos visto en el caso de Manchester City, la UEFA primero sancionó, pero el TAS dictaminó que solamente el City había dejado de dar información. Oiga, si ha dejado de dar información es que hay una información válida. Esa válida debía haber llevado una sanción. Por lo tanto, dejar que unos jueguen con unas cartas y otros jueguen con otras distintas, sobre todo los más ricos o los más controlados por un Estado, como en China, puedan llevar a cabo lo que quieren y los demás no, creo que es un error. Lo he dicho desde el primer momento que FIFA quiso prohibirlo ya en 2008-2010, después cuando prohibió en 2015, y lo sigo diciendo, es un error. Hay que reglamentarlo, eso sí, máximo de jugadores por clubes con un TPO, máximo de porcentaje de TPO en cada jugador, no más del 49%, es decir, que no pueda... Y luego aplicar de manera perfecta el artículo 18 bis, que estaba ahí para eso. 18 bis estaba ahí para eso, se puede perfectamente aplicar ahí. No sé por qué se creó el siguiente, sí, porque la gente creía en FIFA que era
contrario al mundo del fútbol, pero cuando la Juventus tiene como patrocinador a la Fiat, nadie dice nada. Bueno, la Fiat es importante. La Juventus Torino es una pequeña ciudad, muy pequeña ciudad, no es una ciudad grande. Y tiene a un equipo grande. ¿Cómo podía tener ese equipo grande? Pues porque detrás estaba la Fiat. ¿Por qué Parmalat estaba detrás también? ¿Por qué el Villarreal? Porque detrás del Villarreal está una empresa muy fuerte también, etcétera. Entonces, dejemos que las empresas inviertan, dejemos que las empresas ayuden, hagamos un reglamento que impida que sea factible que alguien domine e induzca el devenir social, deportivo, económico, contractual de los clubes. Impidamos eso, que es fácil. Lo digo que es fácil no porque yo lo diga, sino porque la Liga Española, en un gran trabajo, creó un reglamento donde se decía cómo se debía controlar esos inversionistas dentro de clubes. Y lamentablemente no se ha llevado a cabo y la FIFA lo deja de lado. Y no creo que la FIFA lo vaya a hacer ahora, aunque es una pregunta que habría que hacerle a Emilio García Silvero cuando venga. Antonella tendrá que decirle, oiga, antes creemos que no hacía falta que se anulara esa posibilidad y ahora menos todavía. A ver lo que contesta. Muchas gracias. Excelente. Bueno, y Antonella, estás invitada ya para esa charla con Emilio y para hacerle la pregunta. Tenemos a Oscar también. Oscar Perelló, te estoy habilitando el micrófono. No sé si estás justo con la PC o no. Ahí estás. Está. ¿Ahí se escucha bien? Buen día, Juan. Hola, buen día. Un gusto realmente estar acá. No, vuelvo un poquito a lo que conversaban con Norberto porque tengo una duda. O sea, cuando se tocó el tema de la teoría de la imprevisión, Norberto lo explica claramente en el sentido que es un remedio más judicial que en el que pueden abrevar las partes. Y juntamente con eso también, el producto de esta inestabilidad que tenemos nosotros en todos los aspectos, incluso en el tema de la seguridad jurídica, también se generó una solución que es el tema del esfuerzo compartido, o llamémoslo con el nombre que quieran, pero normalmente viene para ese lado. Y en algún momento me pareció que la FIFA, cuando toma las primeras resoluciones, tanto para la continuidad de contratos de jugadores, cuerpos técnicos, todos aquellos vinculados con el fútbol, y permite una extensión, o por ejemplo, como fue aquí en la Argentina, la posibilidad de extender los contratos por un periodo menor al establecido legalmente, de alguna manera prohijó eso porque incluso no con reducciones, pero bajando los tiempos o bajando determinado tipo de ingresos, en el cual había una repartija, por decirlo de alguna forma, de lo que era el esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra realidad de lo que son los ingresos de los clubes es profundamente limitada. O sea, cobran la televisación o cobran otro tipo de ingreso y con eso pagan. No tienen la televisión, no tienen ese ingreso, los clubes prácticamente fenecen. Entonces, se bajan por la continuidad de los contratos, se trata de alguna manera de bajar costos en función de lo menos que entra. Pero esto de alguna manera revierte lo que ustedes estaban explicando de cuál podría ser el concepto de FIFA. Nuestra realidad en ese aspecto es completamente diferente. El remedio judicial es justamente la teoría de la imprevisión y la aplicación del esfuerzo compartido. ¿Se podrá llegar a que FIFA resuelva algo parecido? Bueno, Oscar, gracias por la pregunta. Además te llamas Perelló, que es un pueblo al lado de Valencia. O sea, Hay tres. Hay uno en Tarragona, hay uno en Girona y hay dos en Valencia. Pues, es de Valencia seguro, no te veo pinta de catalán. Pero así, con un aspecto bueno, bonachón, de haber comido bien, etcétera, eso seguro. Bien, es interesante lo de esfuerzo compartido porque es una teoría que aplica la FIFA ya en los casos de jugadores que son despedidos y que ganan en FIFA. Ganan el resto del contrato menos la cantidad que tuvo en un nuevo contrato y que estuviera ese contrato, digamos, solapando al anterior. Al anterior. Sin embargo, si el jugador no hace un esfuerzo para buscar un equipo, la FIFA le castiga. Entonces,
ese esfuerzo compartido existe en derecho civil suizo. El empleador pagará menos si el empleado no hace esfuerzo para buscar un nuevo contrato. Entonces, existe. Ahora, no está dentro de FIFA de manera genérica, sino que está dentro del derecho suizo, que FIFA lo ha recogido, no está en el reglamento, lo ha recogido como algo, digamos, un principio general del derecho futbolístico, si queremos llamarlo de esa manera. Eso por un lado. Entonces sí que existe y que podría aplicarlo, pues dándole esa ligazón a lo que está aplicándole a los jugadores que no hacen un esfuerzo, podría aplicarlo. Ahora bien, en cuanto a Argentina, no hay televisión, no hay ingresos. Pero si yo fuera del gremio de futbolistas, diría, ¿pero por qué somos el único país que no tiene partido de fútbol? Porque si hay partido de fútbol, hay ingresos de televisión. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Los jugadores tienen la culpa de que no hay televisión? ¿O es la AFA y los clubes que la tienen? ¿Por qué es el único país? Por lo menos de los 80 grandes que juegan a fútbol, digo 80, no digo 5 o 6, 80 grandes que juegan a fútbol, es el único que no hay. Juegan en Malta, en Chipre, en Gibraltar, no juegan en Argentina. A mí me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo. Entonces, esfuerzo compartido, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero, y no digo mala fe, pero mala gestión me obliga a mí a hacer un esfuerzo compartido cuando no ha habido esfuerzo para que jueguen los jugadores. ¿Por qué Argentina no? ¿Por qué Brasil sí? ¿Por qué Uruguay sí? ¿Por qué, bueno, todo el mundo juega al fútbol? Hasta en África juegan al fútbol. Dice Ricardo que el Estado prohíbe la práctica del deporte, pero estoy seguro que si, como han hecho en España, se sienta el Estado, el ministro, la ministra, que es una directora general, pero el ministro de Deportes se sienta con la Liga y la Federación, como se hizo en España, con un protocolo. Va a ser esto, seguro que se hace. ¿Existe de verdad la posibilidad? Dice Ricardo que ayer lo evitaron, o sea, que ya se puede jugar a fútbol. Sí, justamente el 30. ¿Habéis visto que se podía hacer perfectamente, con las partes todas de acuerdo? Entonces, Óscar, sí se puede hacer el esfuerzo compartido, pero ya hemos visto que los jugadores no eran los que no querían jugar al fútbol. Ahora, con esta nueva posibilidad de jugar, hay derechos de televisión y va a ser difícil que puedan decir que no hay ingresos. Por lo tanto, en la teoría de la imprevisión y del esfuerzo compartido, pues será menor. ¿Podrá existir? Sí. La FIFA no lo tiene en ese caso concreto, en los casos que yo he llevado, en los casos que yo he visto, pero sí lo tiene en los casos de televisión, de contratación de jugadores que han acabado contrato y que firman con otro y que está solapado los dos. Si ha hecho un esfuerzo para buscar un contrato, si no ha hecho ningún esfuerzo, será castigado por FIFA. No hay indicación de cómo castiga ni por qué le rebaja, deja rebajar, pero sí que lo tiene en consideración. Oiga, usted no ha hecho un esfuerzo, el Código de Obligaciones suizo le obliga a usted como trabajador a disminuir los costes. A mi entender, es una teoría demasiado avanzada para algunos casos de jugadores que están cobrando un único contrato bueno y que les cuesta mucho encontrar otro bueno, porque a lo mejor pues, tienen 32 años, es el último contrato que han hecho en China o en Arabia Saudí y que después vuelven, rescinden el contrato y ahora ¿dónde voy? Si no me quiere nadie. Entonces, en ocasiones es un poquito excesivo, pero bueno, existe. A responder a Óscar, existe. No ha aplicado lo que dice él, pero sí ha aplicado a otro concepto contractual en FIFA. Gracias. Bien, excelente. Fernanda, te estoy habilitando el micrófono, a ver si ahí estás. ¿Se oye? No se te escucha, sí. Se escucha como una... No, no se te escucha, tenés habilitado el micrófono, te vemos, pero no te escuchamos. A ver ahí. Ay, qué lástima, no te escuchamos. Ahora lo tenés, espérame. Ajustamos estos detalles técnicos. ¿Ahora sí? Ahora excelente. Sí. Gracias. Hola a todos, hola amigos de Aladi, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo hablo aquí de Brasil, es que después que todo que vi vosotros hablando, yo creo también que FIFA no va a tener todas las respuestas para el momento que estamos viviendo. Pero tengo una pregunta para Juan, es una pregunta como tengo un poco de opinión personal, es que con la cuestión de la aplicación del 12 bis de RSTP de FIFA,
Sabemos que no podemos hablar que un club no puede hacer el pago y toda la jurisprudencia nos dice eso. Pero, ¿crees que podemos hablar en la posibilidad de suspensión o extensión de los plazos para hacer los pagos como una interpretación diferente para la ejecución de las decisiones? Bueno, es una buena pregunta, Fernanda. He contestado en parte cuando he hablado del tema de la India, 12 de octubre, es decir, muy reciente, que dice claramente que las restricciones en servicios de bancos como resultado del COVID no debe justificar el impago de cantidades. Entonces, primer punto. Segundo punto, junio, agosto y octubre ha habido nuevo reglamento especial COVID y no ha cambiado el 12 bis. Por lo tanto, para mí FIFA no va a extender plazos. Y los últimos casos que he tenido recientes, de hace un mes el último y otros que están a punto, las ideas de clubes contra clubes era eso. Lo he hablado hace un momento cuando me ha preguntado una persona si existía casos, todavía no hay, pero van a existir y van a decir que no ha lugar a extender. Usted debe pagar. Claro, si yo estuviera en el lado del club, el impagador debería buscar muy bien la fórmula, porque es realmente imposible. Voy a poner un ejemplo para que veáis hasta dónde llega FIFA. Irán tiene un embargo económico muy importante. Hay casos juzgados por FIFA ya contra clubes iraníes donde se dice que no importa el embargo, que no importa que no tuvieran dinero para pagar, que tienen que pagar. Estamos hablando de un embargo. Es decir, no es una fuerza mayor, es más que una fuerza mayor. Es decir, nadie puede tener nada que ver con Irán. Naciones Unidas ha dicho que hay un embargo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que están haciendo es de manera, pues, circunveniendo un poquito el embargo y comprando en mercado negro, etcétera. Vendiendo petróleo en mercado negro también. Pero en el fútbol, que no es mercado negro, que hay un contrato, que hay una federación, han dicho que no. Yo creo que es más fuerte el embargo que la pandemia del COVID y a pesar de eso han sancionado. Ahora estoy esperando que me den un caso para ir al TAS sobre eso, cuando los fundamentos de la decisión estén, y voy a argumentar eso que tú dices, que es imposible el pago. Déjenme tiempo o déjenme el embargo, o déjenme pagar de fuera también. No del club, de fuera. Pero claro, a lo mejor el jugador no quiere que paguen de fuera porque, no, yo quiero que me pague el club, que es donde tengo el contrato que dice sin impuestos. Si me pago otro sitio, tengo que pagar impuestos. Es decir, está complicado, pero para responder, FIFA no ha cambiado ni cuando pudo hacerlo en junio, ni en agosto, ni en octubre, el 12 bis, no veo que vaya a cambiarlo. Gracias. Bien, excelente. Sigo el orden para no dejar preguntas y vos, Juan, por favor, nos avisás cualquier cosa si estamos excediendo el tiempo disponible. No, 5 y 6 minutos, hasta las 5:30 tengo tiempo. Bueno, muchas gracias, en serio. Emilio, acá en el chat nos pregunta si crees que la FIFA debe arreglar el precio de las transferencias. ¿Se tiene que meter en eso FIFA o no? Lo Sí. traslada por el tema esto de los clubes para que se ajustan realmente a lo que dicen en virtud del COVID, ¿no? Es uno de los puntos que se puso sobre la mesa, no en COVID, sino pre-COVID incluso. En el reglamento de jugadores se pensó incluso un máximo, es decir, el jugador va a valer tanto. Yo creo que, uno, es imposible y dos, es ilegal. Son empresas que son o sociedades civiles, como en Argentina muchas de ellas, asociaciones civiles, sociedades anónimas en algunos sitios, sociedades anónimas deportivas, sociedades limitadas deportivas en muchos sitios, y cada uno, si la FIFA en 18 bis, si leemos el 18 bis, ¿qué nos dice el 18 bis? Nos dice, ninguna tercera parte podrá participar en parte o totalmente en la compensación, es el TER, perdón, el BIS.
ningún club tendrá contrato que permita a la otra parte o viceversa, o una tercera parte, adquirir habilidad para influenciar en el empleo, en la materia de transferencia, en la política o en el devenir de los equipos. Me estoy traduciendo en inglés más o menos. Si dice FIFA que lo prohíbe a otros, ¿cómo lo va ahora a poner ella para fundamental? Yo solo digo siempre a todos, si tenéis eso en mente, tened en cuenta que vais a ir contra vuestros propios actos. Y esto va a ser terrible para vosotros. O sea, estoy convencido. No puede haber tercero. ¿Y quién es tercero? FIFA es tercero también. No puede decir que la transferencia sea de tanto. Aparte de un hecho, es un hecho comercial. Uno hace las cosas como quiere, vende como quiere. Y luego hay un hecho también laboral. En España hay una cláusula de rescisión. Oiga, ¿usted me va a decir qué cláusula voy a poner yo? ¿Contra el derecho español? No. ¿Y por qué no? Y ahora me vuelvo atrás y tomo un caso del día 7 de octubre. La FIFA me dio la razón y el TAS me ha confirmado la razón que el derecho laboral español es quien prima en los contratos en España. Es decir, aunque sea con un extranjero, aunque sea con Messi, si Messi se hubiera marchado, se hubiera tenido que hacer el pleito en Barcelona. 7 de octubre, es decir, reciente, caliente, que lo tengo aquí preparado para hacerlo en el libro, ponerlo en el libro que tenemos Ricardo y yo pendiente, tercera edición de los comentarios al reglamento FIFA. Ya veremos cuándo lo acabamos, Ricardo, a ver si podemos acabarlo para enero, febrero máximo. Y está claro esto, las cantidades de problemas que tienen jurídicos, comerciales, jurídico-mercantiles, jurídico-laborales, FIFA, si hiciera eso, lo siento, no lo veo, no lo creo y además es ilegal. Perfecto. Bien, tengo otra pregunta acá de Sebastián, que él plantea, bueno, por supuesto agradece esta charla y demás, plantea los supuestos de las competiciones internacionales donde las autoridades sanitarias de un país son las que impiden el viaje de la delegación, pese a que los positivos no alcanzan a la totalidad del plantel. Pregunta si considerás adecuada la respuesta de los distintos órganos que organizan las competencias y acá cita caso BM Benidorm, justo que estuvimos hablando, en balonmano, o Slovan Bratislava en fútbol. Sí, es lo que acabo de comentar hace un momento de Slovan Bratislava, de equipo eslovaco, sin nombrar al equipo. El TAS no da razón y los dos equipos que estén ahora pendientes delante del TAS las decisiones de FIFA, de UEFA, también estamos esperando. Yo, igual que la Federación Española y la Liga han creado ese reglamento, dice que si hay menos de 13 es lo que hay. Lo ha hecho también la AFC, la Confederación Asiática de Fútbol, donde un equipo saudí, el Al-Ahly, fue eliminado de la competición cuando con un solo empate podía haber acabado dentro de los dos primeros y haber pasado a la ronda de 16avos de final. Lo eliminó porque tenía solamente 11 jugadores y no los 13. 11 jugadores, de los cuales 3 eran porteros. Había 8 jugadores y 3 porteros. Pero podían jugar los porteros de jugadores. Y yo me planteaba la idea y se lo dije al club, aunque al final no me contrató y ha ido por otro lado, ha ido por los abogados de la Federación Interna de Arabia Saudí, que perdieron ayer, por cierto, el caso. Si puede uno jugar hasta con 7 jugadores cuando hay lesión o cuando hay tarjetas rojas y el partido sigue siendo válido, ¿por qué por el COVID no se puede jugar con 7 también? Si uno se pone enfermo o es un expulsado, se pierde el partido, pero dejen jugar al menos, den la posibilidad de jugar. Esa es mi idea. Dejen la posibilidad de jugar. Pero es complicado porque las reglas deportivas son una cosa, las reglas estatales son otras. Las reglas deportivas estatales, por ejemplo, la UEFA dice que se puede tener 30% del aforo de los campos para jugar en la Champions League o para jugar en la Europa League. Sin embargo, España ha dicho que no. Francia ha dicho que 1.000 personas máximo y algunos países como Hungría han dicho que sí, que van a jugar, van a ir a ver 30% de los posibles espectadores, van a ver los partidos de la Champions League y de la Europa League en su país. Entonces, a pesar de que hay organismos mundiales como la FIFA, locales como UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, etc.,
al final la salud es un asunto estatal y por lo tanto pues habrá que estar a lo que digan. Y veo difícil que los dos equipos que quedan después de Slovan ganen en el TAS. Veo difícil. Lamentablemente es así, hasta que no haya, o si hubiera algún tipo de organismo como la Unión Europea, pero aún siendo la Unión Europea, que es un organismo político que agrupa a 27 países, no tiene una potestad de legislar en materia de salud y cada país de la Unión Europea tiene una distinta visión del COVID y distinta forma de tratar el COVID. Por lo tanto, sí, lamentablemente es así. No podemos hacer nada y de momento va a ser así. Tal cual. Y en cada lugar una situación distinta también, ¿no? Te traslado el comentario, me parece interesante, que deja acá Víctor en el chat. Es un comentario nada más, que por ejemplo en la MLS hay 2 países involucrados con lineamientos de cuarentena, Estados Unidos y Canadá, y que la MLS lo que hizo fue dejar la potestad a cada franquicia para que decida si ceden o no, si permiten o no que el jugador viaje, lo cual obviamente afecta a las selecciones y a la eliminatoria, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Conmebol. Sí, pero digo, cada país, cada equipo puede negarse. La MLS lo ha dejado a cada club, pero es que no hace falta decirlo. Aunque la MLS hubiera obligado, la FIFA dice claramente que cada club es el autorizado a decir sí o no, siempre y cuando a la vuelta a su país tuviera que hacer una cuarentena mayor de 5 días. Claro. Bien. Ricardo, te tengo pendiente, no quiero dejarte sin la posibilidad, ahí está, de que hagas tu pregunta y comentario. No, nada, ahí, como decía Daniel, hay un montón de preguntas muy interesantes. Yo era de antes un poquito de la práctica, de lo que ves, de lo que conoces de tantas ligas. Si viste que el Estado o las federaciones han ayudado económicamente a los clubes para pagar salarios o habilitaron por la norma general laboral la posibilidad de reducir salarios. Un poquito que has visto en las distintos países para tomar un poco de referencia y después si también conoces algo, si afectó en los contratos comerciales del COVID, ¿no? Contratos de derechos audiovisuales, derechos de imagen, no sé, digo por si hay alguna particularidad o alguna cosa que pueda ser así novedosa. Sí, mira, en España, por ejemplo, está el ERTE, el famoso expediente de regulación temporal de empleo, que permite, pero permite muy poquito, porque es un salario base del jugador. Si un jugador gana 30 millones al año, como alguno que no voy a nombrar, o 1 millón al año, resulta que solo se va a aplicar sobre 1.300 y pico euros, si no recuerdo mal, o máximo 1.700, y de eso pagará una parte del Estado. Es muy poquito, no, ni tan siquiera se debe hablar de eso, salvo que sean equipos de segunda división B, por ejemplo, donde un ERTE puede ser favorable y ayudará bastante. Si no, no ha lugar. Ayudas estatales no he visto ninguna. Oficiales. ¿Puede haber alguna estatal por detrás? Es posible. Por ejemplo, la Federación Saudí está ayudando al Al-Ahly a ese tema de eliminación de la Champions League asiática. ¿No es una ayuda estatal? Bueno, en vez de pagarme a mí, se lo hacen gratis, es una ayuda estatal también, ¿no? No, lo bromeo. Es decir, que no he visto ninguna que fuera clara, evidente. Y luego es interesante que me preguntas sobre derechos comerciales y televisivos, porque Mediapro, la empresa española, ha pedido a la Liga Francesa, a la Ligue 1, árnica, oiga, déjeme pagar más tarde. Y la Ligue 1 ha dicho, no, usted tiene que pagar cuando tiene que pagar. Entonces, ¿ha habido bajadas? Hombre, los contratos donde se exigía a lo mejor que se televisaran tantos partidos o que hubiera tantos espectadores o que jugaran tantos jugadores, bueno, alguna cosa habrá seguramente. Pero en televisión, lo primero que he visto ha sido esto de Mediapro, que ha dicho, por favor, déjeme pagar de momento más tarde. A lo mejor luego dice que no paga incluso. No sé los motivos, no han sido públicos ni publicados, y la Liga Francesa, la Liga, ha dicho que no va a dejar de pagar, de cobrar cuando debe cobrar. Pero estamos hablando del inicio de problemas. Es decir, mientras estaba el COVID, todo el mundo ha estado haciendo, pues eso, como decía antes, el esfuerzo compartido, decía el señor Perelló.
aquí el esfuerzo compartido ya se acaba cuando pasa el tiempo, uno se olvida de lo que ha sufrido. Y empiezan ya las luchas intestinales de dinero, de poder, etc. Y yo me vuelo que habrá muchas luchas de televisión, de sponsors, de comerciales, mercantiles, no ahora, que todo el mundo parece que va a la una para que vuelva otra vez el deporte a estar, sino después de. Bien, excelente. ¿Y hay alguna previsión específica que se está estableciendo en los contratos por esto del COVID, ¿no? Que salvando, creo que fue en tenis en Inglaterra, que era el único que tenía un seguro o algo contratado contra esto. ¿Hay alguna cuestión específica que estás viendo en los contratos o en, no sé? Sí, bueno, en los contratos ahora todo el mundo quiere poner COVID. Y yo digo, sí, pero ¿y otras pandemias? Ah, pues pongamos todas. Digo, es que me da igual que ponga usted COVID o pandemias. Porque el jugador chino, por ejemplo, el jugador americano en China, por ejemplo, en este caso, firmó la adenda donde decía que si había COVID, que el contrato no valía. Pero es un contrato que se llama, un contrato que es de obligada firma. Es decir, usted firma las 51 páginas de esto o no le podemos contratar. ¿Es posible que en un contrato haya cláusulas nulas o cláusulas abusivas? Por supuesto. Entonces, yo cuando veo los contratos que hemos firmado durante el periodo de transferencia ahora, aunque yo no hago mucha transferencia, pero he mirado algunos, he visto algunos, había cláusulas de COVID de media página entera sobre y si el COVID y haremos esto, y si hay espectadores haremos lo otro. Y lo mismo que se ha aplicado en los acuerdos entre jugadores y clubes, si había fútbol de nuevo, si había fútbol sin espectadores, si había fútbol con espectadores, si había fútbol con medio espectadores, si había fútbol con un porcentaje de X. Todo eso ahora se refleja también en los contratos. Otra cosa será la validez de esto cuando lo veamos, porque yo digo siempre lo mismo. Solo se puede, a mi entender, rebajar por mutuo acuerdo y, añado y, si no es por mutuo acuerdo, si se demuestra que ha habido unos daños sufridos que puedan después llevar al club a obligar al jugador de manera lateral a bajarlo. Que tiene que demostrarlo. Y eso es muy difícil porque los clubes, en cuanto he dicho antes una pregunta de Norberto, pero si un jugador es comprado por el club, ¿cómo se queja de que no puede pagar? No va a ser tan fácil. Entonces, las cláusulas COVID que estoy viendo, las tengo dichas. ¿Hay que firmar? Firmamos. ¿No quiero firmar? No firmamos. Pero no me importan ahora esa cláusula COVID. Las discutiremos después. Pues son cláusulas COVID que no me parecen ajustadas a derecho muchas de ellas. Pero sí que todo el mundo quiere hacerlo. Claro, tal cual. Cuando yo voy a un restaurante a comer, firmo la cláusula COVID también. Excelente. A ver, Eduardo, desde Uruguay. Eduardo Bebequian, te estoy habilitando el micrófono. Ahí estás. ¿Cómo estás, Juan? Bebe, ¿qué tal, hombre? ¿Andas bien? No, sí. ¿Tú estás en una celda o qué? ¿Esto qué es? ¿Parece una celda o qué? Esa es la idea. Para imitarnos un poco a los argentinos, que ellos sí viven en una celda. Son azulejos, pensaba que era una celda. Es una piedra atrás nomás. Como ese, acá en Uruguay te esperamos para comer otra vez un rico asado. Mira, tengo ya Rosario, Buenos Aires, Montevideo. Cuando se abra esto, me iré una semana y me iré de asado en asado y de charla en charla. Acá estaremos los amigos esperándote. Un gusto de vuelta. Juan, una pregunta, un poco a raíz de lo que respondías a la anterior. El jugador de un plantel que podría llegar a ser casi el único que no llegó a un arreglo de reducción de salario. El resto del plantel llegó todo. Pero ese jugador no quiso que poco a poco se le fuera disminuyendo su salario. En el día de mañana, cuando intima el pago, bajo apercibimiento de rescisión de contrato, en el día de mañana, ante un eventual juicio que le haga el club por rescisión injustificada, ¿se vería una situación más desventajosa porque fue el único y porque el resto del plantel había llegado a un acuerdo salarial? Bueno, es una excelente pregunta. Me ha ocurrido ya en un caso de un jugador no mexicano, en un equipo mexicano, que es el único que no ha firmado. Desde el punto de vista de FIFA lo tengo claro, no va a haber ninguna diferencia.
ninguna diferencia. Oiga, no hay ninguna minusvaloración de la posición del jugador por no haber firmado. ¿Podría el club alegar que hay falta de buena fe? Falta de buena fe por parte del jugador, no quiso, pero también dice FIFA en sus 3 guías del mes de marzo, de abril y de junio, dice lo mismo. No se puede obligar a reducir, salvo que en la legislación del país exista esa posibilidad. Que algún país, poquitos, exista esa posibilidad unilateral de rebajar en casos de pandemia, pero bien explicado en la ley, debe ser legal, no es una cosa que haya decidido de repente la federación o que sea, no, una cosa legal. Y eso lo dice FIFA. Por tanto, salvo que sea así, no tiene obligación de firmar y no le va a causar ninguna pérdida ni ninguna mitigación de sus derechos por no haberlo firmado, a mi entender. Bien, excelente. Quedaste, Bebe, perdón, porque si no, no lo podés saludar y quedaste con el micrófono desactivado. Una pena. Ahí estás. Gracias, Juan. Gracias, Bebe. Chao. Abrazo grande. Abrazo. Bien, y tengo una última pregunta y llegamos ahí justos con el tiempo, de Hernán, que dice, plantea esto: ¿cómo jugará, según tu punto de vista, la posición de FIFA sobre caso fortuito fuerza mayor, ya instalada, esta que estuviste comentando, en el TAS, con aplicación, digamos, en relación al Código de Obligaciones de Suiza y la teoría del rebus sic stantibus? Hombre, me alegro, Hernán, me haces una pregunta para acabar y ahora fuerte. ¿Qué dice el TAS? ¿Qué dice el TAS? Que se aplicarán los reglamentos de la federación en concreto, FIFA o cualquier otra federación, y en caso de duda o de hueco jurídico, se aplicará el derecho suizo. Aquí FIFA tiene sus guías, tiene su reglamento, el reglamento que ha ido además modificando junio, agosto y octubre, y yo no veo que el TAS vaya a cambiar eso. A mi entender, el TAS va a dejar las cosas como están, porque sería abrir un hueco, una falla enorme entre FIFA y el TAS. Y voy a hablar de política deportiva. FIFA tiene alrededor del 60% de los casos del TAS. El fútbol son alrededor del 68-70% junto con CONMEBOL, UEFA, AFC, CAF, etc. Y las demás confederaciones y federaciones nacionales que están también con el TAS, lo están porque FIFA lo exige. Si FIFA se sintiera atacada en un fundamento tan grande como es este del COVID, con decisiones constantes, las 4 que tengo yo, son claras. Cambiara de criterio me da la impresión, a mí me da la impresión de que sería jugar con fuego parte del TAS y que FIFA a lo mejor no esté tan contenta. Yo creo que el TAS, y no digo que el TAS no sea independiente, yo creo que el TAS se lo va a mirar muy, muy de cerca. Y mi impresión, no solo como abogado de las partes, pero yo creo que las decisiones de FIFA están muy bien planteadas, atacan y quitan todos los argumentos pro-COVID que hay, y no creo que se use ni tan siquiera el Código de Obligaciones, rebus sic stantibus, etc. Creo que no. Esta es mi opinión, pero obviamente, como todas las opiniones, la dejo a la de mejor criterio de mi amigo Norberto. Ahí ya te habilito el micrófono, Norberto, y bueno, ya veremos qué resuelve el TAS, si es que le llega algún caso de estos. Última pregunta, así ya cerramos sin ninguna interrogante abierto, y ya esta te prometo que es la última, Juan. Nos pregunta Guadalupe si con los balances en mano de enero del año que viene, es decir, con el diario ya de mañana, el fundamento para un posible incumplimiento de los clubes sea otro. Si consideras que pueden llegar a plantear alguna otra cosa los clubes. No he entendido la pregunta. ¿A qué se refiere? Creo que, según lo que yo interpreto, si no cualquier cosa, Guadalupe, ya te voy habilitando el micrófono, pero creo que a lo que se refiere es a que con los balances de enero, quizás con la evolución de este año de los ingresos y las pérdidas que haya tenido el club, el argumento puede llegar a ser otro y puede llegar a tener
favorable acogida en FIFA, por ejemplo. Sí, lo he dicho en 3 o 4 momentos de la charla de hoy. La única forma de que un club pueda tener algo favorable es que demuestre la bajada de ingresos de manera objetiva. Mire usted, aquí tenía tanto y ahora no tengo, tanto y no tengo, tanto tengo. Ahora bien, eso, que será su punto favorable, no puede ir contrarrestado por y he comprado 3 jugadores más. Claro, es que cuando es la mujer de César, debe ser y parecer. Si lo es y no lo parece, o si parece y no lo es al final, oiga, yo parezco pobre, mire, pero después soy rico porque he comprado 3 jugadores. Entonces, sí, desde el punto de vista ontológico, si usted cobra menos, debería tener posibilidades de pagar menos, yo lo apoyo y además es una cosa que he dicho a mis clientes, jugadores y clubes, a los dos. Sin embargo, si después mis actos demuestran lo contrario, compro jugadores, pues la verdad es que no... Y me dirás, no, pero es que es la función de un club comprar jugadores. No, la función de un club es crear jugadores en su cantera y no comprarlos. Si los compras es porque no crea suficientes buenos jugadores. Entonces, habrá que ver los actos del club para ver si son todos pro-COVID o contra COVID comprando jugadores. Bien, excelente. Guadalupe, tenés habilitado el micrófono. ¿Era esa la pregunta? Sí, era justamente apuntado hacia eso. Gracias. No, por favor. Bueno, y ahora sí, de mi parte, Juan, te traslado, después cualquier cosa te compartimos también en el chat, pero hay muchísimos agradecimientos y demás, no queremos abusar, nos pediste ya y 30. Muchas gracias, hemos aprendido y hemos hecho un gran recorrido por toda esta pandemia que nos está dejando con mucha creatividad también para avanzar. Norberto, te habilito el micrófono y Ricardo, así bueno, ya hacemos el cierre. ¿Listo? Bueno, gracias Juan, como siempre, amigo. Ya que siempre me tirás la pelota a mi campo por el tema internacional, yo te propongo algo. Acordemos entre los dos, hacemos un curso para todos, entre los dos, de Derecho Internacional Privado, tanto la aplicación europea, suiza y la latinoamericana, y nos desasnamos a todos en conjunto, así no nos tiramos más la piedra del uno para el otro. Pero siempre es muy lindo discutir contigo. Así que, porque siempre aportamos algo más, ¿no es cierto? Siempre ponemos algo más en la... Creo que los abogados estamos para pensar. A mí un abogado que sea robot, como he dicho antes, no me gustaría. Me gustaría ni un juez robot tampoco. Por eso es tan bonito el derecho, porque toca todos los puntos flacos, los puntos buenos y negativos de la vida humana, del ser humano, y eso es lo más bonito y lo más como negativo también, porque conocemos todos los fallos y las fallas del ser humano. Pero bueno, te cojo la palabra y cuando esto se pueda viajar, haremos un curso especial al ADE, boxeo nacional, internacional, peso pluma tú y peso pesado yo. Lo digo por el peso, no por la estatura. Sí, no, ya sé, no, por lo pesado no, hombre, no. Bueno, gracias Juan, gracias a todos los que han estado. Hemos abusado un poco de tu paciencia. Un abrazo grande desde aquí. Te manda un saludo, vos sabés quién, mi mujer. Como siempre, las pizzas te esperan. Pero bueno, para mí un gran placer como siempre, un gran abrazo, amigo. Y cuando quieras, estamos a tu disposición. Roberto, has citado a Cicerón. Cusque tantum Caterina, paciencia nostram abutarem, ¿no? ¿Hasta cuándo, Caterina, usará nuestra paciencia? Sí, señor. Ok, cómo no. Bueno. Un abrazo grande, gracias a todos. He visto a muchos amigos después de mucho tiempo, al Bebe, a Pascual, a Abraham, a muchos que hace rato que no los veo y tengo una gana bárbara de verlos, sentarme a tomar un café por lo menos con ellos. Así que un gran abrazo a todos. Alade sigue dando que hablar y creo que vamos a hacer un fixture ahora por todas las charlas que quedan pendientes y disculpen los errores. Nada más, abrazo para todos. Bueno, también aprovecho, como dice Norberto, en nombre de todos acá el listado, las felicitaciones para vos, Juan. Nada, unánimes, toda la palabra más baja, un lujo, y como siempre aprendiendo. No hay ningún enemigo, no hay ningún enemigo que me diga cosas feas. Alguno debe haber, ¿no? No, bueno,
Por lo menos no creo, porque si es enemigo puede serlo, la vuelta de la vida, pero que aprenderá también seguro. Tu exposición es un lujo seguro. Después la personal será otro tema. Así que nada, te agradecemos todos por habernos enseñado y aportado luz en este tema tan actual del COVID. Y bueno, como siempre, un enorme placer poder escucharte. Un lujo estar ahí y espero volver a estar en estas charlas o pronto físicamente en Argentina para poder darnos un abrazo de verdad y poder disfrutar de esta segunda nacionalidad mía, que es la argentina, que no la tengo porque no puedo, pero que si alguna vez el Estado argentino me quiera dar algo, que me dé el pasaporte argentino, que estaré encantado. Bueno, muchas gracias, Juan. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.